¿Tú quieres estar en los videojuegos? Adelante. Yo te ayudo, pero lo primero que tienes que hacer es estudiar, porque no vas a ser entrenador de un equipo bueno si no vales para nada, tío. Tendrás que saber sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Puedes utilizar toda esa motivación, ¿vale? En lo que tú quieres, pero no somos capaces de verlo. Asimismo, queda pendiente en el canal hacer un vídeo sobre todos los estudios respecto a efectos positivos de los videojuegos y decir que tendemos la mano a la EBI para cualquier tipo de colaboración. Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Healthy Gaming. Estamos hoy aquí con Matt. ¿Qué tal estás, Matt? Encantado, a la espera de que me tienes que preguntar. Bueno, vamos a hablar hoy con Matt de los beneficios de los videojuegos y queríamos tratar este tema con Matt porque es uno de los profesionales con más recorrido dentro del mundo gaming, ha estado en multitud de sitios, en multitud de entornos profesionales y no solo tiene mucha experiencia laboral, sino que también tiene mucho conocimiento teórico y fundamentado al respecto. Sí, he hecho investigaciones, bueno, he trabajado en la Universidad de Valencia, he estado en el Valencia Club de Fútbol y ahora pues soy director de Global Sports Academy. A rasgos generales, Marc, ¿cuáles serían los beneficios de los videojuegos? Sí, bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Mucha gente que duda que los videojuegos puedan tener algún tipo de beneficio, sin embargo no dudamos de los beneficios que tienen otros tipos de ocio, como por ejemplo la literatura o incluso el cine, ¿no? Las series, por ejemplo, también. ¿Cuáles son esos beneficios que normalmente produce el ocio? Son liberadores de estrés. Normalmente tú vienes muy cansado de trabajar, estresado, te pones una serie, juegas a tu videojuego favorito o te lees un libro y ese estrés como que desaparece, dejas de pensar en todos esos problemas que has tenido en el trabajo, etc. También producen placer, y esto hace que segreguemos endorfinas, que a fin de cuentas son sustancias bastante beneficiosas para el ser humano. En fin, prácticamente cualquiera de los beneficios que se pueden atribuir al ocio es atribuible a los videojuegos. ¿Todos los videojuegos son igual de beneficiosos? A ver, sí y no, porque en realidad la pregunta es un poco difícil de responder, porque, por ejemplo, Daphne Bavelier... Es fantástico saber, gracias a ti, que los que juegan a videojuegos obtienen mejores resultados que los que no juegan a videojuegos. ¿Pasa esto con todos los videojuegos? Me has planteado una muy buena pregunta. Nuestro estudio demuestra que los distintos videojuegos tienen efectos diferentes en el cerebro. Puedo contarte más sobre el trabajo que hemos realizado. Los juegos que hemos analizado no son el tipo de juegos que creerías que son buenos para el cerebro. Ha demostrado que los videojuegos de disparos, de acción y disparos, de hecho, como por ejemplo un Call of Duty o un Fortnite, uno es un FPS y el otro es un Battle Royale, son buenos para mejorar la capacidad de atención. Y sin embargo se ha demostrado que los videojuegos de estrategia en tiempo real o RTS son buenos para aprender a gestionar recursos, tomar decisiones, etc. Entonces, ¿qué es más beneficioso? ¿Mejorar la capacidad de atención o mejorar tu capacidad de tomar decisiones y gestionar recursos? Pues de nuevo, una vez más, depende de la persona. Te hago esta pregunta porque la principal preocupación de muchos padres puede ser el League of Legends o el Fortnite, que son los videojuegos más jugados, y que de alguna forma son más repetitivos y no son como un RPG de mundo abierto que a priori podamos entender que pueden ser más gratificantes o no generen tanta frustración. Danos tu opinión y luego te doy yo la mía. Vale, ¿qué quieres que te diga? Si el League of Legends y el Fortnite son malos, por ejemplo, o son peores que otros videojuegos, esa es tu pregunta quizá. Quería ver cómo encauzabas este planteamiento. O cuáles son los beneficios del Fortnite y del League of Legends, por ejemplo. Quería ver cómo salías de este planteamiento. Mi opinión al respecto es que sí que creo que hay videojuegos que son más gratificantes y por ende puedes sentirte mejor tras jugarlos, pero nunca por encima de la responsabilidad personal de hacer un buen uso o hacer un mal uso. A ver,
Aquí te expongo yo la mía, mi opinión. A ver, yo creo que por un lado va a hacer un buen uso o un mal uso de un videojuego, que eso depende normalmente casi siempre de la información que manejas y de la edad que tienes y de la educación que tienes. Creo que son los tres factores que influyen en que hagas un buen uso o un mal uso de los videojuegos, sobre todo. Quizá también tu estado emocional en ese momento también pueda influir, pero yo creo que los otros tres quizás suelen ser los más importantes. Es opinión, simplemente opinión, ¿eh? Y luego por otro lado va lo beneficioso o no que es un videojuego. Concretamente League of Legends, por ejemplo, es un videojuego que para jugarlo bien requiere muchas horas de esfuerzo y el aprendizaje de una serie de valores como aprender a emanciparte, o sea, de lo que viene siendo ir a buscar el conocimiento, no dejar que el conocimiento venga a ti. Te tienes que emancipar un poco y decir, pues tengo que buscarme la vida, tengo que aprender por qué soy tan malo en League of Legends. Y hace que te metas a buscar vídeos, a buscar información en una web, que es una herramienta que en el futuro, para tu trabajo, es muy importante. Porque no sé hacer un IRPF o cualquier cosa que tengas que hacer, pues el haber adquirido la habilidad de ir a un vídeo, a buscar cómo se hace y luego poner en práctica los conocimientos adquiridos y ejecutarlos adecuadamente es una herramienta muy importante, son habilidades importantes. Sí, y el League of Legends te fuerza mucho a eso porque es un juego muy complejo. Y luego Fortnite, por ejemplo, bueno, en este caso Fortnite y League of Legends, la frustración, que es algo que nosotros casi siempre tenemos como algo negativo. Yo, por ejemplo, en mi carrera de deporte hemos trabajado muchísimo a lo largo de toda la carrera en demostrar y enseñar que la frustración no es algo plenamente negativo, sino que la frustración en dosis controladas previene grandes frustraciones, porque a fin de cuentas un entrenamiento intenso no deja de ser una frustración tras otra, porque no consigues hasta que consigues. Eso lo tienen muchos los eSports en general, ¿no? El intentar conseguir hacer lo que hace tu ídolo y lo intentas y no te sale, y lo intentas y no te sale, y lo intentas y no te sale, ¿te estás frustrando? Sí, en parte sí, porque no te sale, hasta que consigues la recompensa y te sale. Y aprendes algo muy importante, y es que las cosas llevan esfuerzo. Conseguir tus metas supone el no abandonarlas. Y todas esas enseñanzas quizás se dejan por alto, ¿no?, en los eSports, y es una de las enseñanzas más importantes. La mayoría de los jugadores, cuando dicen en sus redes sociales lo de continúa dándole fuerte, continúa entrenando, hoy no hemos perdido, hemos aprendido, todas esas enseñanzas son enseñanzas que de verdad se ponen en práctica en la mayoría de deportes y de eSports, por lo tanto. Pero todos esos beneficios están ligados a un entrenamiento consciente con unas metas ciertamente definidas. Sí, que quizá esto es más tirando al ámbito profesional, pero sí que es verdad que la mayoría de jugadores que han conseguido llegar lejos sin un entrenador son jugadores que tenían la autodisciplina suficiente como para plantearse, vale, tengo que mejorar, lo estoy haciendo mal porque no estoy mejorando, y darse ellos mismos feedback, revisar sus partidas, revisar cómo juegan. Esas enseñanzas para un profesor realmente en una clase, vamos a decir, de educación primaria de un colegio, es algo muy difícil de enseñar a un alumno, que tienes que ser autocrítico, por ejemplo. Y estos tipos de videojuegos en los que compites con otros y quieres constantemente estar mejorando, hay que decir que realmente consiguen con relativa facilidad que los niños busquen información para mejorar. Y es algo que pasamos por alto, que no valoramos, pero que es mucho más complicado de lo que la gente se cree. Y por tu experiencia, ¿esa actitud se extrapola luego a situaciones en la vida real? Obviamente, todo lo que aprendes no lo extrapolas a situaciones de la vida real, pero te voy a poner el siguiente caso. Con que uno de los jugadores de League of Legends, 1 entre 1.000.000, lo haga, ya merece la pena. Porque es como se dice en educación, o sea, yo a lo mejor explico muchas cosas durante mi curso lectivo, ¿vale? Y me dicen, bueno, pero luego tus alumnos esto no lo van a utilizar. Bueno, no lo van a utilizar, pero con que a uno le sirva el día de mañana, ya ha merecido la pena. Pues aquí es un poco igual. Leer un libro, estas cosas leer un libro no te las enseña. Pues esto sí te las enseña. Leer un libro te enseña otras diferentes, obviamente, tiene también sus beneficios. O sea, cada uno es bueno en lo suyo. Obviamente, cuando abusas, todo es negativo, incluso leer. Entonces, quizá el problema que tenemos con los videojuegos, y creo que es un poco a lo que va tu pregunta, es a que nos cuesta un poco ver esos pequeños detalles que tienen ciertos videojuegos,
porque solo nos solemos quedar con lo negativo. Por ejemplo, como hemos oído últimamente que dicen que los videojuegos son los culpables de que hayan tiroteos en Estados Unidos, por ejemplo. We must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. Es una falacia como un castigo. Al final, todas estas noticias, todo este alarmismo mediático, que de hecho la gente que ha publicado los diagnósticos de la OMS y que proviene más del mundo oficial, precisamente señalan como uno de los problemas en el ambiente de los videojuegos el alarmismo mediático. Y al final todos esos titulares se quedan en inferencias sin ninguna base científica, y en todo caso serían inferencias correlacionales, que lo que significa es que A y B se han presentado juntos, pero no sabemos qué relación hay entre A y B. Es decir, no hay una relación causal que quiere decir que este A implique B. A fin de cuentas, eso es lo que hay que demostrar científicamente para prácticamente todo, una relación causa-efecto. Es decir, la causa es que juego a videojuegos y el efecto es que maltrato o pego o mato. Y esa relación entre juego a videojuegos y por lo tanto maltrato, pego, mato o soy agresivo no se ha demostrado todavía. Y no es porque no se haya intentado, porque por ejemplo Farray es una de las personas que lleva desde 2002 intentándolo, que no son pocos años, estamos hablando de 17 años intentándolo y no lo ha conseguido. Entonces... También me gusta mucho de tu perspectiva que no caemos en maniqueísmos de decir esto es absolutamente bueno y esto es absolutamente malo. Porque no funciona el mundo así normalmente. Incluso dentro de un jugador que principalmente esté utilizando los videojuegos bien, también puede haber momentos que jugar por desconectar está bien, pero a lo mejor si eres un jugador profesional y ya estás jugando 30-35 horas a la semana, a lo mejor deberías tener un poco de higiene a la hora de permitirte más partidas de más desconectando. Que a lo mejor de salir a dar un paseo te debería desconectar mejor o... Volvemos un poco a lo de... Es un muy buen punto de vista, de hecho. Fíjate, nos han enseñado durante toda la vida que el deporte es salud. Y estás hablando con un licenciado en deporte, ¿vale? Sí. Y es mentira. El deporte supone entrenar muchas más horas de lo saludable y hacer sobreesfuerzos por encima de tus límites. Esto acarrea lesiones, en muchos casos sabemos que hay jugadores que se lesionan de tal manera que no pueden volver a jugar, no podemos decir que eso sea saludable, jamás. Lo que es saludable es el ejercicio, ¿vale? El ejercicio, su objetivo principal es mejorar la condición física y la salud. Como para hacer deporte siempre es algo muy recomendable hacer ejercicio, porque si tú estás saludable vas a rendir más. Creemos todos que el deporte equivale a salud, pero no. Los boxeadores acaban en su mayoría o con Parkinson o con cualquier problema en la cabeza, y el boxeo es un deporte, no nos olvidemos. Los ciclistas en su mayoría acaban con problemas circulatorios, los futbolistas de rodilla. Es decir, el deporte no equivale siempre a salud. Y por lo tanto, cuando tú practicas un deporte electrónico como profesional, lo normal en muchos casos es que te sobreexcedas entrenando fuera de los límites saludables. Pero eso no significa que el uso habitual que haga un usuario de un videojuego se llegue a esos límites de entrenar 8 horas. De hecho, lo que veo yo en mis alumnos de la academia, por ejemplo, es que la mayoría no soportan más de 4 horas jugando, y el día que juega 4 horas del tirón le notas cansado. Entonces, normalmente un usuario al día juega 1 o 2 horas, que además, bueno, tú eres psicólogo, ¿sabes? A partir de las horas tu atención empieza a decaer drásticamente, juegas peor, y lo ideal es en realidad que cada 2 horas hagas un descanso de 30 minutos. Pero claro, cuando hablamos de un jugador profesional, el punto es distinto, porque todo lo que no entrenes hoy, a lo mejor lo está entrenando el rival y eso te puede hacer perder. Y esto último liga muy bien con la siguiente pregunta, Matt. ¿Qué aportan los videojuegos a la sociedad? Y te puntualizo un poco porque somos gente delante de un ordenador para mucha gente. Sí. Bueno, prejuicios va a haber siempre, eso es inevitable. Sí, pero quiero que me ataques esta premisa, ¿no? Alguien que venga con este planteamiento. A ver, ¿qué es lo que ha hecho el videojuego en sí por la sociedad? ¿Vale? Se ha demostrado, con estudios científicos concretamente de la Universidad de Florida,
que en determinados barrios marginales, cuando asociaciones, vamos a decir que son sin ánimo de lucro, han aportado ordenadores o entretenimiento en general del videojuego, videoconsolas antiguas, lo que han podido aportar, ha sido mucho más fácil atraer a esos niños de los barrios marginales y entretenerlos para que no se metan en otros problemas como venta de drogas, tráfico de drogas, etcétera. Ha sido capaces de captar mucho más la atención de ellos que con literatura, televisión u otras cosas. Los videojuegos aportan algo a la sociedad muy importante, en mi opinión, que se obvia, y son lo que tenemos a día de hoy los adultos para conectar con mayor facilidad con los jóvenes. Y esa conexión parece como que no vale para nada. Pero si la sabemos utilizar, todos estos mensajes que lleva tu abuelo contándote toda la vida y que has pasado de ellos toda tu vida y que cuando te haces mayor dices, ostras, tenía razón. Si se los supieras transmitir a través de lo que les gusta, como los videojuegos, es un canal estupendo. O sea, cuando quieres enseñar cualquier tipo de cosa, tú lo haces a través de los videojuegos y es impresionante cómo aprenden. Por ejemplo, yo con mis alumnos, recuerdo el primer día que dimos una clase de forma y gamificación y que iba sobre el seno, el coseno y la tangente y les pregunté, ¿el seno, el coseno y la tangente lo entendéis? El 70% aproximadamente me dijeron que no, ¿qué dices? Pues os lo voy a explicar con el autobús del Fortnite. De la clase, pues prácticamente le dimos la vuelta. El 70% se fue de esa clase sabiendo cómo funcionaba el seno, el coseno y la tangente. Simple y llanamente porque entendieron que saber la distancia a la que voy a caer y calcular en qué momento tengo que saltar del autobús era útil. Y encima, como si lo estabas explicando con su videojuego, estaban alucinando. Se lo explicas tú en tu casa a tu hijo sin un videojuego, no te hace ni caso. No te hace ni caso. La gamificación. Pues esto es un ejemplo de los muchos que han aportado los videojuegos a la sociedad. Toda la gente, por ejemplo, claro, porque también hay que entender que el videojuego es una suma de sonido, más vídeo, más otro montón de dinámicas, ¿no? Pero hay personas que tienen dificultad para aprender y que si no juegan a algo, o sea, si la clase no es lúdica, les es muy difícil aprender. Ya no por un tema de atención, sino porque necesitan la práctica. Pues los videojuegos, en gran parte, facilitan el poder trabajar esas cosas dinámicamente. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, una buena gamificación de todo tipo de contenido, hacen shum. Correcto, es que, aparte, los videojuegos no lo tenemos en cuenta, pero los videojuegos, cada vez que juegas a un videojuego, estás trabajando algo muy importante que se llama coordinación óculo-manual, que a día de hoy en la sociedad en la que vivimos es fundamental, no nos damos cuenta, pero tener una muy buena coordinación mano-ojo sirve para conducir mejor, está demostrado según estudios de la Universidad de Toronto, distinguir mejores gamas entre la escala de grises, esto es de la Universidad de Ginebra, es decir, hay una cantidad de beneficios tremendos de los videojuegos, lo que pasa es que hay que tener ganas de investigar un poco, obviamente. Ahora te voy a dar un poco la vuelta a la tortilla con la última pregunta. Los beneficios de los videojuegos están ahí, pero sí. La sociedad en su general está haciendo un buen uso de los videojuegos. Si nos paramos a pensar, ¿está en general la sociedad utilizando adecuadamente los videojuegos? Diríamos, en general sí. Ahora bien, muchas personas, ya a términos individuales, los utilizan mal también, ¿vale? Entonces, se podría mejorar, se puede utilizar los videojuegos de mucha mejor manera. Yo te digo, una de las primeras cosas que podríamos empezar a utilizar es utilizar a los videojuegos para un fin en concreto, sería una muy buena idea. No superar las 2 horas sin descansar sería otra muy buena idea. La mayoría de personas así, la mayoría de científicos así lo dicen, porque a partir de las 2 horas, repito, tu atención decae y vas a jugar peor. O sea, es que ya no es porque te lo diga yo porque soy un manías, es porque además es mejor para ti. Es que si descansas, tú a los 30 minutos vuelves, tu atención está otra vez viva y vas a jugar mejor. Hay infinidad de casos en los que, por ejemplo, utilizamos mucho los videojuegos para mi hijo está muy pesado, toma la tablet y cállate, lo cual es un error claramente. O en los videojuegos le damos la tarjeta de crédito a nuestro hijo libremente, y luego tenemos casos en los que un padre se vuelve loco porque su hijo se ha gastado 500 euros en el Fortnite. Pues claro que sí, señor, si usted le ha dejado, usted dele a su hijo 500 euros y suéltelo en el Toys R Us, a ver si se los gasta o no se los gasta. Pues claro,
Nunca le dejaría a usted 500 euros suelto en una juguetería, ¿que no? Pues no le deje a usted la tarjeta de crédito suelto en un videojuego en el que le venden 50.000 juguetes. Pero todas esas cosas, si no las hacemos en la vida real, pero probablemente como desconocemos un poco los videojuegos, los utilizamos mal en ese sentido. Y todas esas cosas se podrían mejorar, por lo menos en mi opinión. Sí que queda mucho por hacer, sobre todo lo que has dicho de los padres. Muy importante el tener una actitud sana hacia el uso de tecnologías, no solo un ejemplo que se quede en número a aparentar delante de nuestros hijos. También muy importante implicarse en esos primeros instantes con los hijos en los videojuegos, de cara a conocer el videojuego, que es lo más importante también en psicología aplicada a videojuegos. Correcto. Y a la hora de saber establecer límites, saber potenciar lo que al chaval le gusta de verdad. Saber encauzar toda esa afición a los videojuegos. En resumen, encauzar. Tu hijo te dice, uno de los grandes problemas de los grandes dramas familiares, ¿no?, que vivo en la academia, es el padre que viene y me dice: es que mi hijo me ha dicho que quiere ser jugador profesional de videojuegos. Claro, el padre está aterrado. Ya. Y yo lo entiendo. O sea, yo en realidad me pongo en sus pies. Por lo menos lo ha traído aquí, que le vais a dar fin. Claro, y en gran parte vienen preocupados y sois expertos, ayudadme, ¿no? Y lo primero que hago, obviamente, es tranquilizarse. Que su hijo ahora bien... Vale, si su hijo le hubiera dicho que quiere ser jugador de fútbol el día de mañana, usted estaría tan preocupado. Pues no, porque es un deporte, no sé qué. Bueno, pues hágase la idea de que de momento es más o menos lo mismo. Usted no le corte esa ilusión de golpe, sino que aprovéchela para encauzar a su hijo hacia donde usted quiere. Dígale, tú quieres ser jugador profesional, vale, pero imagínate que no eres jugador profesional. ¿Te gustaría estar con los equipos profesionales, aunque no sea jugando, pues como entrenador, o como psicólogo, o incluso cocinero? Bueno, pues para ser médico, entrenador, cocinero, lo ideal es que seas alguien de provecho y que estudies. Pues amigo, yo te voy a dar apoyo, pero tienes que estudiar, tío, porque si no, no vas a llegar nunca a estar donde quieres. ¿Tú quieres estar en los videojuegos? Adelante. Yo te ayudo, pero lo primero que tienes que hacer es estudiar. Porque no vas a ser entrenador de un equipo bueno si no vales para nada, tío. Tendrás que saber sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? O sea, entonces, puedes utilizar toda esa motivación, ¿vale?, en lo que tú quieres, pero no somos capaces de verlo. Exacto. Y lo que acabas de decir sirve para concluir que el spamear una partida detrás de otra a la deriva... Mira, la diferencia de hacerlo, creo que en este mundo, la diferencia de hacerlo muy mal y tener muchas consecuencias negativas de los videojuegos a poder hacerlo muy bien, no radica de muchos factores, sino que radica un poco más de ponerle conciencia, de ponerle constancia, de definir los objetivos. Te puedo contar dos anécdotas. Tengo alumnos aquí, tengo un alumno en concreto que jugaba una barbaridad de partidas de League of Legends y no pasaba de plata 2. Viniendo aquí... Lo que viene 1 hora y media, 2 veces a la semana, es diamante 2. Para que veas el salto. Ojo. Ya no me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando. De hecho, no lo podéis averiguarlo. Creo que lo hemos anunciado en redes sociales, incluso, y le hemos hecho una entrevista. Y segunda anécdota. Vinieron unos padres un día que decían: es que mi hijo es incapaz de apagar la consola. ¿Vale? Y dije: no, es raro, porque en realidad... Cuando tú tienes varias sesiones con ellos explicándoles por qué tienen que ellos ser los capaces de apagar la consola y de por qué deben descansar, y además le explicas que la mayoría de jugadores descansan y se relajan si ven que no está funcionando o que no están jugando bien, ¿no? Y al final lo acaban entendiendo. Unos pues tardan 3 meses, otros tardan 6, ¿no? Otros tardan 1 año, cada uno tiene sus tiempos. Pero al final suelen entenderlo. Me decían que llevaban como 2 años intentándolo, no de manera. Y es que el niño nunca había podido apagar la consola, porque su padre se enfadaba tanto que era él el que tiraba del cable siempre. Y tuvimos que decirle: tu hijo no va a aprender nunca a apagar la consola si siempre eres tú el que tira del cable, porque no le das la oportunidad de apagar la consola. Tú dile: yo sé que tus partidas de Fortnite duran 35 minutos. Comemos a las 9:30. Cuando empieces una partida a las 9, que sepas que ya no puedes jugar otra. Y si tu hijo juega otra, no le apagues la consola, déjalo. Y serán las 10, y las 11, y las 12. Y llegará un momento en que por hambre, sueño o por lo que sea, él por primera vez en su vida va a tener que hacer ¡pum! Y apagar la consola. Acabas de ganar una de las batallas más importantes que hay en esta guerra, que es que él por primera vez haga ¡pum! Y apaga la consola. Bueno, pues poco a poco conseguimos
que apagara la consola. De hecho, el padre ya tenía la dinámica de a las 9 le decía 30 minutos. Y luego, no sé que duran 35, te dejo hasta las 9:35. Y si apagas, mañana sin ningún problema te doy la consola. Si no apagas, te voy a dejar que juegues hasta la hora que quieras. Hasta que al final apagarás, o por sueño, o por lo que sea, la apagarás. Y entonces me voy a quedar la consola una semana escondidita. Y dentro de una semana yo te la volveré a dar. Y lo conseguimos. El muchacho aprendió a apagar la consola a las 9:30, a bajar a cenar con su familia. Si era fin de semana, luego se la volvían a dejar jugar un par de horas y tal. Y ya está. Y si no era fin de semana, a dormir, que mañana hay colegio. Pues lo conseguimos. Nos costó, pero lo conseguimos. O sea que fíjate que muchas veces es más un saber, sobre todo, calmar los nervios, porque claro, si tú te enfadas, la consola es una mierda, la tiras, la rompes, no estás educando a tu hijo. Para educar a tu hijo lo primero que necesitas es calmarte y tener un plan. Y son estas cosas las que hay que intentar hacer con nuestros hijos. Bueno, Matt, creo que hemos hablado de muchos temas, hemos dado un cuadro bastante amplio de los beneficios de los videojuegos, con diferentes situaciones, diferentes anécdotas. Por mi parte me quedo muy satisfecho con la entrevista. Y encantado, cuando queráis volvéis. Y nada, muchas gracias por estar en Healthy Gaming. Encantado. Y cualquier propuesta, cualquier idea que tengas, esta es tu casa. Estupendo. Así que muchas gracias. Encantado. Y hasta la próxima, Matt. Hasta luego. Y por vuestra parte, nos vemos en el siguiente vídeo de Healthy Gaming. Juega sano, juega mejor.